Buenas, buenas, bienvenidos a Cabichapo El Monte. Este día estoy agradecido al Señor porque podemos aquí reunirnos y estudiar su palabra, pero antes de comenzar, ¿por qué no oramos, verdad? Porque en esta mañana necesito orar. Este día, más bien dicho, necesito orar mucho. ¿Por qué no oramos? Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, y te agradezco, Padre, por tu gracia y tu misericordia. Y te pido, Señor, que bendigas este estudio, Señor, que nos llenes de tu amor y tu paz. Y te pido, Señor, por este hombre que vive aquí alrededor del edificio, Señor, que siempre viene, Señor, a causar problemas aquí. Somos sus favoritos, Señor, que le gusta causar problemas y venir a alegar y a buscar, no sé, Señor, me da lástima, pero te pido que lo ayudes, Señor, que lo salves de su pecado, Señor, y que le abras los ojos, Señor, la ceguera que tiene. Te pido, por favor, que nos protejas y nos cuides, Señor, como una congregación y nos ayudes a crecer en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, aquí estamos una vez más reunidos para estudiar la lectura de este día, que es Juan 8. Verdaderamente pensé que íbamos a hacer más de lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Pero pues el Señor tiene sus modos de cambiar los planes de uno, ¿verdad? Porque cuando me puse a orar, el Señor me reveló, no, nomás vamos a estudiar los primeros 11 versículos de este día, y yo creo que es muy importante porque se relaciona a algo similar a lo que nos acaba de pasar como digo, con este señor que vive aquí alrededor de la cuadra y siempre viene a causar problemas en la iglesia y decirnos cosas. Y no sé, somos sus favoritos, de los que les gusta venir a causar problemas porque no lo hace con nadie más. Entonces sabemos que tiene mucho odio y rencor contra la iglesia, aunque nunca le echamos nada. Nomás un día empezó a venir y a causar problemas y nadie sabe ni por qué. Pero me da lástima verdaderamente porque está cegado con odio, está cegado con rencor, no sé qué pasó en su vida, y lastimosamente hasta su padre ha venido a pedir disculpas por los episodios que hemos pasado con él. Esta mañana, antes de empezar, vino a buscar problemas aquí estando conmigo y pues ya saben, el enemigo no para, ¿verdad? El enemigo nos quiere dar duro, nos quiere derrotar, nos quiere tumbar, pero la gracia de Dios, su espíritu y sus bendiciones nos ayuda. Entonces es un poco lo que vamos a ver este día: el rencor, el odio, y vamos a ver cómo es que el enemigo trabaja en contra de la voluntad de Dios, en contra de la misericordia de Dios, porque, como les digo, sinceramente, podía haber dichole cosas yo, ¿verdad? Que no quiero, y yo sabía, escuchaba la voz del Señor, me decía, ten paz, yo sé, Señor, yo sé, porque el enemigo nos va a poner a pruebas, nos va a poner a tentación, a ver hasta qué punto vamos a llegar. Y es lo que vamos a ver este día, digo, con este capítulo 8 del Evangelio de San Juan, porque Jesús va a ser a prueba. El Señor me reveló que es un poco del tema lo que vamos a estudiar, porque no es coincidencia que esta persona, este hombre, venga a buscar problemas este día conmigo, porque se relaciona a lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Las pruebas, las tentaciones, donde el enemigo va a usar a personas para llevarnos más allá de lo que nosotros somos en Cristo. Él quiere sacarnos de la gracia, quiere sacarnos de la paz, quiere sacarnos de la misericordia de Dios para que tengan algo que decir en contra de nosotros. Y es lo que estamos viendo, porque esta mañana le he titulado Atrapados en el acto y cubierto por su gracia.
¿verdad? Saliendo de la oscuridad, nosotros hemos salido de la oscuridad y hemos entrado hacia la luz de Cristo Jesús. Y este es el concepto central de la lectura de esta mañana, este día. Quiero decir mañana, a veces quiero decir noche, porque ustedes saben que tenemos estudios de mañana y de noche, y a veces el cerebro se me olvida en que estamos estudiando qué hora. Pero este es el concepto central de la lectura de este día. Tenemos un gráfico simple y austero de una piedra arrojada a la arena. Concéntrense en su autoridad de Cristo y su misericordia y en su frase yo tampoco te condeno. Vamos a ver dos cosas muy importantes en este estudio. Vamos a ver de 1 al 11 el veredicto de Jesús. Nos encontramos con una realidad, ¿verdad? Muy importante, donde nadie está capacitado para tirar la piedra excepto el que no la quiso hacerlo. Pero también tenemos el testimonio, ¿verdad? En el versículo 12 al 20, que disputa sobre la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Lo que somos se encuentra en Cristo Jesús. Lo que seremos se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, toda nuestra identidad está en Jesús. ¿Qué representa Él para nosotros? ¿Quiénes somos en Él? Y nuestro comportamiento en Cristo Jesús. A veces creen que porque somos gente de fe, somos cristianos, deberíamos ser una gente que debe de ser fácilmente atacada. Pero saben, tenemos un gran líder, un gran Salvador, un gran Señor que nos ha revelado su misericordia y su compasión. Como vamos a ver en este estudio, tenemos a un Dios fuerte, sin igual. Vemos el primer versículo, dice, Jesús regresó al monte de los olivos. Bueno, en realidad este último capítulo debería de formar parte del capítulo 8, no sé por qué lo hicieron así, pero yo creo que este debería ser el versículo 54 en el capítulo 8, porque el versículo 56 dice, así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Entonces este capítulo cabe bien porque dice, Jesús se regresó al monte de los olivos, ¿verdad? Pero en este primer versículo tenemos a Jesús regresando al monte de los olivos, donde se va a hacer algo muy importante, se va a orar, se va a tener esa comunión importante con el Padre, ¿verdad? Y se va a reposar. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Donde nos vamos a orar, a tener nuestra comunión privada, personal con el Padre, donde reposamos, porque en Él reposamos, en Él descansamos, en Él habitamos. Y yo creo que todos nosotros deberíamos hacer eso, ir a tener ese momento privado con Cristo Jesús. Porque mira lo que dice, ¿ok? El segundo versículo, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo, dice, pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Entonces, lo primero que vemos en el segundo versículo, ¿verdad? Dice, muy temprano, ¿a qué? A la mañana. Entonces, como sabemos, el Señor se fue en la noche al Monte de Olivos, se fue a orar, a tener su comunión personal con el Padre.
a reposar, ¿verdad? Descansar un poco, pero inmediatamente cuando el sol va saliendo, lo primero que él hace es que regresar al templo donde estaba el día anterior, donde había tenido, como vamos a ver más adelante, su confrontación en el versículo 7, capítulo 7, con los fariseos, y ahora regresa inmediatamente al templo en el mismo lugar, cerca del mismo lugar, a enseñar a la gente. Pero quiero que entiendan algo, es muy importante lo que vamos a leer, porque ahora muchos judíos de la ciudad, los que anteriormente cuestionaban quién era él, si era el profeta, era Elías, era Isaías, o quien sea, ¿verdad? De los profetas que ellos estaban pensando que sería el Mesías, no lo sé, este compa viene de Galilea, pero la gente que cuestionaba en secreto por temor a los fariseos, ahora dice, se sientan a escuchar, ¿verdad? Se sientan a aprender de este maestro. Están atentos a sus enseñanzas. Prestan el oído a su palabra y a lo que él está diciendo. Pero me encanta porque Jesús llega con el deseo de enseñarle a la gente la palabra de Dios, de enseñarle a la gente correctamente cómo aplicar la palabra de Dios a sus vidas, porque eso es muy importante. No solo el escuchar, sino la aplicación. ¿Cómo estás aplicando la palabra de Dios en tu vida? ¿Verdad? Él regresa al templo y la gente, la multitud, se llegan, lo rodean, se sientan alrededor de él y dice, él se sentó a enseñarles. Y esa era la costumbre de esos días. En las escuelas rabínicas y en el templo, los maestros se sentaban y normalmente los estudiantes estaban de pie. Pero, como les digo, todo lo que aprendemos de Jesús lo tenemos que aplicar en nuestras vidas. Como le estaba diciendo, este señor, este guy, ¿verdad? Este compa viene siempre a causar problemas. Les voy a decir, nos ha llamado la policía varias veces. La neta, la verdad, nos ha echado la chota la policía, ¿verdad? No sabemos por qué. Y eso fue parte de lo que le dije. Yo sé todo lo que has hecho, el daño que le has hecho a la iglesia. ¿Cuántas veces no nos ha llamado la policía cuando tenemos eventos? A la comunidad, ¿cuántas veces nos haya echado la chota? Y por eso es que su padre ha venido a disculparse y me estaba poniendo a prueba a ver hasta dónde llegaba, a ver cómo reaccionaba yo, porque lo que él deseaba es que yo reaccionara violentamente. Y la carne quiere reaccionar en un modo que no le va a agradar a Dios, porque les voy a decir, si yo reacciono como él desea, como él estaba esperando que yo reaccionara, no pudiera estar aquí en este momento haciendo este estudio. Si yo le hubiera dicho las groserías que antes decía, si le hubiera rayado como yo se la rayaba antes a la gente cuando me buscaban problemas, pleitos, no estuviera aquí porque tengo que aplicar todo lo que el Señor me ha enseñado. Tuve que estar orando y pensando que me diera sabiduría el Señor, porque la carne quiere reaccionar. La carne quiere reaccionar como eras antes, pero nosotros, como vamos a ver, ya no somos esa persona. Tengo que tener misericordia sobre un hombre que está perdido en el mundo, sobre un hombre que está actuando como el mundo actúa. Porque les he dicho anteriormente, tenemos que ser como los bereas, ¿verdad? Los bereanos. Tenemos que escudriñar las escrituras. Porque cuando leemos el Evangelio de San Lucas 21, 37 a 38, leemos como el Señor se iba por las tardes al Monte de los Olivos a orar, a meditar en su palabra, a tener reposo en el Padre y finalmente a dormir, ¿verdad? Entonces,
Si no estamos haciendo esas cosas, el Espíritu del Señor no nos va a dominar, sino la carne nos va a dominar. Por eso es que el Señor puede tener la calma que Él tiene cuando va a ser confrontado por los fariseos, y nosotros tenemos que reaccionar en el Espíritu del Señor. Entiendan que el Monte de los Olivos no tenían comodidad para dormir. Era afuera, aire, ¿verdad? A cielo abierto, tirados en el piso. Y es por esta razón que Jesús le dice al escriba en Mateo 8:20, dice, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Piénsalo, Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, entonces dormía al aire, ¿verdad? Abierto. En Lucas 9:58 leemos lo mismo. Y yo sé que me estoy adelantando un poco, pero es necesario este pasaje. Es necesario darle una descripción de las condiciones en las que se encuentra nuestro Señor, pero también sus discípulos que caminan con Él. Porque lo que el Señor sufre, lo vamos a sufrir nosotros. No pienses que porque eres cristiano, ahora tu vida va a ser fácil. No, siempre va a haber problemas como hubo hace rato con este hombre, ¿verdad? Que viene a buscar problemas. Nosotros no le hemos hecho ningún mal. Un día de repente empezó a darnos problemas. Nosotros ni lo conocíamos. ¿Por qué? Porque donde está Dios ministrando, Satanás también está ministrando para traer división, para traer oposición a lo que el Señor está haciendo, porque a Él no le agrada que la gente alrededor de nosotros esté viniendo a Cristo. A Él no le agrada que la gente alrededor de nosotros escuche la palabra de Dios y salgan del pecado y de la oscuridad a la luz y a la gracia de Dios. Entonces, como este señor viene a hacer la obra de su padre Satanás, porque está encadenado en el pecado, ¿verdad? Está encadenado en el alcohol y en otras cosas ilícitas, yo creo, por a veces su comportamiento. Y sabes, muchos quieren seguir al Señor, porque en este momento la gente está atenta. Dice, mientras hablaba los maestros de la ley religiosas de los fariseos, le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, la pusieron en medio de la multitud. Entonces la multitud está escuchando la palabra del Señor. La multitud está observando todo lo que está sucediendo. Y están observando la palabra de Dios en sus corazones. Están consumiendo la palabra de Dios. Sus corazones están siendo tentados. Sus corazones están siendo sanados. Y en ese momento, cuando el Dios está haciendo el buen servicio, ¿verdad? Vienen estos maestros religiosos, los fariseos, estos hombres que odian a Dios, vienen con una falsa impresión, una falsa noción de que están haciendo algo bueno al sorprender a esta mujer. Y sabes, existen muchos así como ellos, hombres religiosos que conocen la palabra de Dios, pero no saben aplicarla en su vida, y que están llenos de rencor, llenos de odio, llenos de los deseos del mundo, de las cosas mundanas, del odio del enemigo. Y estoy hablando de hombres pastores, hombres que predican la palabra de Dios, pero no la viven, no la están aplicando a sus vidas. Porque estos maestros de la ley conocen la ley y aplican la ley, pero no se la como vamos a ver, no se la aplican a ellos mismos. Dice, llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, la pusieron, mira dónde la ponen en medio de la multitud, donde está Jesús, ¿verdad? Maestro, esta es una hipocresía porque ellos no consideran a Jesús su maestro. Le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio.
Entonces, estamos viendo aquí tres cosas. Los acusadores, ¿verdad? El versículo 3. Y concéntrense en su agenda oculta y en su hipocresía. Segundo, quiero que miremos la acusada, la mujer que fue captada en el acto de adulterio, ¿verdad? Pero también vamos a ver, y el tercer punto que quiero que nos fijemos es la misericordia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Saben, la ley judicial, porque ellos aquí dicen que esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Ok. Entonces, vamos a ver que la ley judicial se tiene que aplicar y esto es lo que ellos van a decir en el siguiente versículo. Pero estamos viendo que es una agenda oculta y una hipocresía. La ley de Moisés se debe de aplicar en esta situación correctamente porque ellos todavía estaban viviendo el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo la ley es pareja y justa, como veremos. No podemos utilizarla como la van a utilizar ellos para poder condenar o traer acusaciones contra alguien que ellos consideran su rival a su poder. Levíticos 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometen adulterio serán ejecutados, ¿verdad? Esa es la ley. Segundo, vamos a ver esta pobre mujer que ha sido captada en el acto de adulterio, la acusada. Porque ahora dicen ellos en el versículo 5, la ley de Moisés manda a apedrarla. ¿Tú qué dices? Entonces, este es el castigo por este pecado. Esta mujer tiene que ser apedrada. Y saben, en muchas naciones todavía se utiliza este tipo de juzgamento. En naciones islamitas, donde las mujeres son matadas a pedradas, sin un proceso judicial, solo por la palabra y la acusación de otra persona, sea un hombre o sea una mujer. En especial, si alguien tiene rencor de otra persona o odio contra otra persona o celos, ellos pueden acusarla de este crimen. Pero también se utiliza, como hemos visto en naciones islamitas, contra los homosexuales, ¿verdad? Que son juzgados y torturados por su vida, por su pecado. Y saben, se me hace tan curioso ver a tantos homosexuales atacando a la nación de Israel, porque la nación de Israel es la única en el Medio Oriente donde ellos son protegidos por su estilo de vida, por el gobierno de Israel. En cualquier otra nación, que digamos Jordán, Afganistán, Siria, Irán, ¿verdad? Irak, todas estas naciones islamitas, Arabia Saudita, todos estos hombres homosexuales serían torturados y finalmente matados. Y unos son hasta arrojados de los pisos, de los edificios, y ellos están defendiendo a estas naciones y atacando a Israel, la única nación que los protege. A mí se me hace tan curioso ese corrupto pensamiento. Pero tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo es que ellos sabían que ella estaba cometiendo adulterio? ¿Cómo es que ellos sabían dónde y en ese momento cuando ella estaba cometiendo este pecado? Si lo hacían a escondidos, ¿cómo es posible que ellos sabían? ¿Por qué no trajeron al hombre? Como vamos a ver, que es importante aplicar la ley pareja. Tiene que ser justa. Las consecuencias de la ley de Dios, ¿verdad? Como se aplicaba en el Antiguo Testamento. Hay muchos que creen que los fariseos le habían puesto esta trampa a ella o que se dieron cuenta del pecado y amenazaron al hombre diciéndole, hey, si no cooperas con nosotros, también te vamos a apedrear a ti. Entonces el hombre decidió cooperar con ellos y ayudarles y poner esta trampa a esta pobre mujer a escondidas y ellos estaban esperando
para que empezaran a cometer este pecado y así lanzarse sobre ellos, y al hombre lo dejaron ir, o sea, ¿verdad? Pero la mujer la traen y la traen solamente para un propósito. Y eso es para tener algo, como vamos a ver, de qué acusar a Cristo Jesús. Porque a mí se me hace curioso el tiempo en el que sucede, es en el que le presentan a Jesús a esta mujer, señalándose lo que ya la tenían en custodia. Porque en realidad es una trampa, quieren atrapar a Jesús en su propia palabra. ¿No? Ellos sabían la ley. Y la ley dice que, como vamos a ver, ambos tienen que ser juzgados, ¿verdad? Y matados. Y esto sucedía inmediatamente después de que hayan sido encontrados culpables en corte, pero ellos no están haciendo esto. Ellos ni la llevan allá a la corte. Ellos no presentan cargos contra ella. Ellos simplemente la agarran, se la llevan a Jesús y se la tiran delante del Señor y le dicen, hemos agarrado a esta mujer en el acto de adulterio. Y por eso les pregunto, ¿cómo sabían ellos que ella estaba en ese momento cometiendo ese acto de adulterio? ¿Y dónde está el hombre? Y esto, como les digo, es una trampa para venir en contra de Jesús. Porque, como le estaba diciendo hace un momento con este hombre, empezó a decirme, oh, ¿y tú eres pastor? Ay, Dios te bendiga, ¿verdad? A querer instigarme a que yo dijera algo para poder tener algo de que acusarme. Pero no le di lo que él buscaba y se fue más enojado porque venía a ponerme esa trampa. Y como les digo, no es coincidencia, Satanás sabía lo que íbamos a hablar, porque aquí estoy esta mañana estudiando, orando, y el enemigo presenta a este hombre para poder traer una acusación delante de mí contra con los otros pastores. Y ellos dicen, la ley de Moisés manda a pedrarla. ¿Tú qué dices? Piénsalo, si él se pone de acuerdo con ellos y la condena, perdería la gente común, ¿verdad? La gente que le está escuchando. Y esto es precisamente lo que ellos desean. ¿Por qué? Porque sería más fácil para poder intentar controlar a Jesús y decir, hey, tú ya te estás haciendo como nosotros. Pero si no la condena, como vamos a ver, estaría contra la ley y tendrían la excusa para arrestar a Jesús, para acusarlo de que él está quebrantando la ley de Moisés y que él está mal guiando a la gente contra la ley de Moisés y, como veremos, contra el templo, ¿verdad? Y como les digo, ¿por qué solo la mujer? En Deuteronomio 22 dice, si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él, la mujer deben morir. Escucha, de ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Supongamos que un hombre conoce a una mujer joven que está comprometida para casarse, porque recuerden que en la fe judía, desde el momento en que estás comprometida para casarte, ya eres una mujer casada. Ya eres casada. Hasta el día en que entras y haces tus votos matrimoniales, cuando se cumple el matrimonio, en las relaciones como una pareja, en la noche de la luna de miel, como decimos, pero en ese momento cuando tú dices, sí, acepto tu matrimonio, tú ya eres una mujer casada, legalmente ya lo eres. Por eso dice, ¿y tienes relaciones sexuales con ella? Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer, porque les digo que ella está casada y ella no pide ayuda.
por violar a la mujer de otro hombre, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces nos dice, si alguien es sorprendido, ¿verdad? En el acto los dos tienen que sufrir la misma consecuencia. Y Jesús está viendo la hipocresía de ellos. Y eso nos trae la pregunta de gran importancia. ¿Dónde está el hombre con el que ella cometió este pecado, que es digno del castigo más severo que existe en la nación judía? Saben, en este tiempo, en estos días, cometer adulterio es fácil. No hay consecuencias, dice, nomás nos divorciamos. Tener relaciones fuera del matrimonio, en fornicación, no hay problema, todo el mundo lo hace. Aún en la iglesia, muchas iglesias lo miran normal, pero Dios no lo mira normal. Dios dice, ese es pecado ante mí. Y muchas iglesias lo reciben como normal. No se les hace un pecado. ¿Por qué? Porque sus corazones no están recibiendo el mensaje de Dios y no están aplicando la palabra de Dios como debe de ser. Piénsalo, en estos días, si te agarraban cometiendo este pecado, te costaba la vida. Ahora, ya no hay temor a Dios en las iglesias. Como les digo, ¿cuántos pastores no están cometiendo este malvado pecado de adulterio con mujeres en la iglesia? Son sinvergüenzas, son cobardes. Si un pastor está cometiendo este pecado en la iglesia, es un hombre que no debe de estar en el púlpito. Es un hombre que tiene que tener vergüenza de su maldad. Y como les digo, si hay parejas en la iglesia que cometen adulterio, hay momentos de sanación. El matrimonio puede ser salvado si ambos buscan reconciliación. Pero si la pareja dice, ¿sabes qué? Pecaste y quebrantaste nuestros votos matrimoniales, se pueden divorciar. Ella está en su justo para divorciarse o él está en su justo para divorciarse. Y en el futuro, si ellos quieren casarse, digamos, al que se le cometió el adulterio, ella puede casarse, pero el que se divorció por cometer adulterio no puede casarse con alguien porque es pecado ante Dios. Pero saben, en muchas iglesias eso es precisamente lo que pasa. Cometen adulterio y el que cometió el adulterio, sea el hombre o la mujer, después se están casando dentro de la iglesia con otra persona, que es un pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Esto no es normal, pero en muchas iglesias lo han normalizado. Cometiste adulterio, te quieres casar, está bien. En esta iglesia no lo hacemos, porque no vamos a quebrantar las leyes de Dios, los mandatos de Dios. ¿Sabes qué? Con Dios no existe ninguna excusa aceptable para cometer este pecado. Es más, para Dios esto es como idolatría. El adulterio es como idolatría. Y esto lo vemos en Ezequiel 16. Y dice el versículo 6, intentaban tenderle una trampa para que dijera que alguien pudiera usar en su contra, ¿verdad? Para que pudieran usar algo en su contra. Pero Jesús se inclinó, escribió con el dedo en el polvo, como ellos seguían exigiéndole una respuesta. Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo que en el polvo. Entonces, en el versículo 2 leemos que les enseñaba sentado, ¿verdad? Pero ahora se inclina en el piso y empieza a escribir. ¿Qué escribió? No lo sé. Muchos dicen que y piensan que quizás empezó a escribir los pecados de los mismos sacerdotes, de los fariseos, su amor al dinero, porque ese es adulterio también. El amar el dinero, el codiciar las cosas materiales es adulterio contra Dios, porque ahora ya no amas a Dios. Ahora estás amando a algo material. Has dejado de adorar al divino y has dejado de amar al divino
con el que estamos, ¿verdad? Casados como una iglesia, y empiezas a cometer ¿qué? Adulterio con las cosas materiales, con el dinero, y ese es pecado. Y quizás es lo que el Señor está escribiendo. ¿Y él qué hace? Él los ignora, ¿verdad? Ellos están exigiendo, dice. Los ignora. No porque no los ve, no porque no los quiere escuchar, sino porque conoce muy bien los motivos de su corazón. Él sabe que sus deseos no son el cumplimiento de la ley, sino tener algo con lo que puedan acusarle contra la gente para que la gente no le escuche. ¿Por qué? Porque el Señor con su palabra está ganándose el corazón de la gente. Como les he dicho, los sacerdotes, los fariseos, no se ganaban el amor de la gente, se ganaban el temor de la gente. Y porque tenían a la gente atemorizada, los controlaban, pero Jesús con sus palabras se gana nuestro corazón. Y eso es a diferencia de ellos, ¿verdad? La gente asistía a los servicios religiones no por devoción, sino por temor. Y los que lo hacían por devoción era verdaderamente porque amaban a Dios, como sabemos que, y vamos a ver que hay unos fariseos que verdaderamente aman a Dios. No todos están corruptos como estos. Y la gente viene voluntariamente a escuchar a Jesús, a recibir su palabra. ¿Por qué? Porque necesitan la gracia, el amor de Dios, algo que no reciben en la iglesia, algo que no reciben de los fariseos, ese amor que Dios nos extiende. Y la gente deja de escuchar a ellos y empieza ¿a qué? A recibir la palabra de Jesús. Y muchas veces tengo que hacer esa pregunta: ¿por qué asisten a la iglesia ustedes? ¿Por obligación religiosa o por un deseo genuino de conocer, crecer y amar a Dios con todo tu corazón? Si vas con alegría, voluntariamente y con la expectativa de estar con tus hermanos y hermanas en la fe, es maravilloso. Sin embargo, si no es así, es importante que examines tu corazón y tu relación con Dios Todopoderoso, con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Un espíritu fuerte y una conciencia limpia se manifestará en tu fe, en tu vida y firmemente arraigada a Cristo Jesús. Él no te condenará por tu desobediencia. Él perdonará tus pecados cuando te arrepientas sinceramente. Porque cuando venimos a Jesús, nuestra conciencia está que está chamusqueada, ¿verdad? Está quemada por el pecado, pero Él nos sana. Y es muy común que las personas cuando están en la calle, ¿verdad? Como en este momento en el templo, ellos están muchas veces emocionados por lo que escuchan y no piensan en sus acciones o sus pecados. Algunos otros quizás dijeron, vamos a apedrear a esta mujer sin considerar las consecuencias de lo que van a hacer. Pablo escribió en Romanos 13:5, por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. La gente que está escuchando, muchos, como les digo, están ahí hay unos que verdaderamente quieren escuchar al Señor y están recibiendo su palabra, pero como hemos visto y sabemos, hay otros que simplemente van para escuchar, para ver qué es lo que dice, y son como las semillas, ¿verdad? Que son regadas. Unos toman raíz, otros no toman raíz, unos son comidos por los pájaros. Y los que no están ahí verdaderamente para escuchar al Señor, están ahí simplemente para ver, para probar las aguas, como dicen, si verdaderamente van a caminar con Él o no. Quieren escuchar qué sabiduría tiene. Y entonces vemos como Él se inclinó y escribió con el dedo en el polvo, ¿verdad? Y ellos seguían exigiéndole una respuesta y Él se paró y les dijo simplemente, bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y luego se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el polvo. ¿Quién de ellos está sin pecado? ¿Quién de ellos nunca ha pecado? Todos hemos pecado, en cualquier momento hemos pecado. Como les dije hace rato,
Cuando sentí las emociones que el enemigo quería que entraran en mí, inmediatamente me fui a orar y a pedir perdón y a decirle, Señor, ayúdame a controlar la carne, porque la carne quiere superarme, Señor, pero yo quiero que tu espíritu me supere, que tu espíritu, Señor, me lidere, que tu espíritu, Señor, me dé la fortaleza, la fortaleza que necesito para resistir las emociones de la carne, porque la carne quiere engañarme. Como les dije, si me hubiera sido guiado por mi carne, no estuviera aquí. Verdaderamente hubiera cancelado el estudio. ¿Por qué? Porque yo ya no soy el hombre que fui. Como le dije a este hombre, yo ya no soy el hombre que fui y no quiero volver a ser ese hombre que yo fui antes, le dije, porque continuaba instigándome. Y le dije simplemente, no sabes de dónde vengo, ni qué he hecho, ni de lo que Dios me ha perdonado. Mejor vete. Vete, por favor. Porque ya le hemos hablado del evangelio y lo ha rechazado siempre. Y no queremos tirar nuestras perlas a los marranos, ¿verdad? A los puercos. ¿Por qué? Porque la van a pisotear. Él ya, con este hombre hemos compartido el evangelio con amor una y otra vez y lo ha rechazado y lo ha pisoteado el evangelio y se burla del evangelio y se burla de la iglesia. Entonces por eso le dije, ¿sabes qué? Mejor vete. Vete, por favor. Porque no quiero que tengan algo de qué acusarme. No quiero que vaya y le diga a la gente, ¿sabes qué? El pastor se puso agresivo y me quiso dar un trancazo, se quiso pelear conmigo. No, yo no le iba a dar ninguna razón. No iba a permitir que tuviera algo de qué acusarme a mí y acusar a la iglesia. Porque era una trampa. El enemigo lo mandó simplemente para poner una trampa esta mañana, como les digo, lo que íbamos a estudiar. Yo no tengo la idea de que son coincidencias. No creo en las coincidencias. Yo creo que son momentos donde el enemigo dice, ¿sabes qué? Le voy a poner una trampa. Igual que a Jesús le pusieron esta trampa. Dice, al oír esto, los acusadores se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los dos de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y la trampa era para Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Cómo va a contestar Jesús? ¿Qué reacción va a tener? ¿Va a decir sí, condénenla? ¿O va a decir perdónenla? Entonces, la trampa que ellos les pusieron, Jesús se las volteó a ellos, ¿verdad? Todo el que nunca ha pecado, todo aquel que nunca ha hecho una maldad, todo aquel que nunca ha hecho y dicho algo contra otra persona, que tire la primera piedra, pero todos somos culpables. Todos hemos reaccionado en un momento u otro, en un modo vergonzoso. Y todos se fueron retirándose, ¿verdad? Uno detrás otro, del más viejo al más joven. Hasta que quedó solamente Jesús y la mujer en medio de la multitud. Él no la condena. Pero mira lo que le dice. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Toda la gente que estaba alrededor de Jesús y los fariseos, los sacerdotes, todos se fueron. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Y Jesús, estando ahí con la mujer sola, se pone de pie y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella contesta, ni uno, Señor, dijo ella. Pero escucha lo que Jesús le dice, porque esto es muy importante. Esto es algo que tenemos que nosotros escuchar, recibir y, como les digo, aplicar en nuestra vida. Aplicar. No solamente escuchar, sino aplicar. Tomarlo en el corazón, guardarlo en el corazón, protegerlo en el corazón, porque Jesús le dice, yo tampoco. ¿Por qué? Ya está perdonando, ¿verdad? Le dijo Jesús, vete y escucha, no peques más. No peques más. Si tú has sido perdonado por Cristo Jesús de tus pecados, ¿por qué vas a continuar pecando? ¿Por qué vas a continuar diciendo groserías? ¿Por qué vas a continuar poniéndote en situaciones donde tú sabes que vas a caer en la trampa del enemigo y va a tener de qué acusarte? ¿Por qué continúas pecando? ¿Por qué? Tienes que llegar el momento donde dices, ya no voy a pecar, voy a dejar esta vida, voy a abandonar lo que fui. Jesús ya me rescató, ya me salvó, ya me perdonó, yo me voy de este pecado, ya no me acerco a este pecado. Si tu pecado era
codiciar las cosas materiales, aléjate de eso. Si tu pecado era ¿qué? Estar cometiendo adulterio, arrepiéntete de eso, ya no hagas eso. Y si estás casado con el adulterio, tienes que confesar tu pecado a tu mujer o a tu esposo. Y deja que Dios haga lo que va a hacer. Tienes que sufrir a veces las consecuencias por tu pecado, pero no puedes estar en la iglesia pecando. No puedes estar en la iglesia y seguir emborrachándote. No puedes estar en la iglesia y seguir yendo a los clubes de noche. No puedes estar en la iglesia y estar yendo a las barras. No puedes estar en la iglesia y estar mirando a las mujeres desnudarse. No puedes estar en la iglesia después de ser perdonado, estar mirando películas de pornografía. No puedes estar en la iglesia y seguir mirando películas donde toman el nombre del Señor en vano y se están desnudando. No puedes estar en la iglesia y seguir hablando de otras personas mal. No puedes estar en la iglesia después de ser perdonado y seguir pecando. Cuando eres perdonado, tienes que alejarte. Jesús dice, no peques más. No dice, ¿sabes qué? Te perdono y ve, empieza a perdonar de nuevo. Tienes un papel blanco limpio, ve y llénalo de pecados. No, tienes que arrepentirte y voltear de esa vida pecaminosa. No dejar que la carne te domine. Tienes que dejar que el Espíritu te guíe. Warren Wiersbe dice, el pastor norteamericano dice, no debemos malinterpretar este evento para decir que Jesús era liviano sobre el pecado. Para que Jesús perdonara a esta mujer significaba que un día él tenía que morir por sus pecados. El perdón es gratis, pero no fue barato. Jesús sufrió una muerte horrible por ti y por mí. Él vino, como él dijo, yo vine a morir. Dice Jesús en el capítulo 3, versículo 17 de San Juan, Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Toda nuestra salvación está basada en esta realidad. Jesús vino a morir por nosotros los pecaminosos. Y cuando hemos sido restaurados, sanados y perdonados, tenemos que vivir una vida santificada. Por eso Pablo dice a los santos en sus cartas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser santos. No somos santos porque hemos sido canonizados después de morir. Esas cartas fueron escritas a gentes vivientes que son santos. Nosotros somos santos. La palabra santificada significa que separados. Somos separados del pecado. Por eso Jesús dice, vete y no peques más. Esta mujer sabemos que lo va a seguir después y se va a hacer una discípula del Señor. Por eso te suplique, no peques más. Ríndete al Señor, abandona esa vida y entrégate completamente a la gracia y la misericordia de Dios. Oremos. Padre eterno, te agradezco, Señor, por lo que nos demuestras esta mañana. Te pido y te imploro, Señor, que nos ayudes a vivir para tu gloria, para tu amor, para la salvación de los que no tienen una relación contigo, Padre. Te agradezco todo en el nombre de Cristo Jesús. Y bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, con ser fuertes en tu poder, fuertes en tu espíritu, fuertes en el amor de Cristo Jesús y en la gracia y en la salvación, y que sean fuertes contra el pecado, para que no pequen más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, Dios nos los bendiga. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.